¿Te has asustado? Sí. Para. Este fin de semana se van a encontrar con una obra que se titula Simulacro y bueno, el título ya como da pistas sobre lo que van a ver. La obra trata sobre dos personas que hacen como pequeñas simulaciones de la vida cotidiana, tratan de imitar la vida como para tratar de entender algo. Es una comedia donde los dos personajes están encerrados en este espacio que tengo detrás y ahí hacen simulaciones todo el rato sobre situaciones aparentemente cotidianas y pequeños dramas de la vida cotidiana, ¿no? Pues desde un repartidor de comidas, una clínica veterinaria, un museo, es decir, aparentemente lugares tranquilos, o sea, no es un simulacro de nada violento. Es que están operando a mi loro. Por eso estoy nervioso. Por ejemplo, le digo, hola Juanito, y él dice, hola. Y le pregunto, ¿qué tal? Y él dice, bien, ¿y tú? ¿Y sigue la conversación? No. Pero dentro de estas escenas aparentemente cotidianas pues aparece el absurdo y aparece también un poco el intento de encuentro entre dos personas, que siempre es una cosa un poco a veces extraña y surrealista, por lo menos en el caso de estas dos personas. Como si estuvieran haciendo una especie de investigación sobre el comportamiento humano. Sí, yo creo que a veces yo he tenido la sensación no sé, de un científico en un laboratorio tratando de investigar sobre el comportamiento humano, ¿no? Sobre qué pasa si haces determinada cosa o si dices determinada cosa en determinado momento. Si tuvieras un hijo, ¿qué preferirías? ¿Que fuera más amable que inteligente o más inteligente que amable? Más amable que inteligente. En esos pequeños detalles del día a día y de lo cotidiano yo creo que aparecen como grandes cuestiones sobre la condición humana, sobre quiénes somos, sobre cómo nos relacionamos, cómo nos vemos a nosotros mismos. Y bueno, también había algo, yo creo que sobre ahora un poco la vida moderna, sobre esta cosa que también un poco toda esta vida digital y este otro doble digital que todos tenemos ahí en nuestros móviles, también un poco como yo creo que cómo nos afecta, no voy a juzgar si para bien o para mal, pero como claramente cómo nos afecta, ¿no? Y hay una parte ahí como que muchas veces te estás viendo a ti mismo en ese otro mundo digital y hay mucho de autoanálisis, de algo como muy analítico, de cómo soy yo, cómo me ven los demás. Cuanto más hablas con alguien, más cuesta ocultar quién eres. Está muy bien, ¿eh? ¿Es tuya? Sí, es mía. Sí, se me acaba de ocurrir. Creo que la gente que va a venir a ver esto se puede ver muy identificada. Te puedes reír de ti mismo un poco también y del otro, y a la vez también te puedes ir reflexionando un poco sobre lo que estás viendo, qué deciden en directo y también lo que decidirías tú, ¿no? Además hay vídeo en directo, no es una obra de teatro al uso. Estos dos personajes están todo el rato grabándose y como analizando lo que han dicho, cómo lo han dicho, cómo lo han hecho. Entonces hay todo un juego también de qué enseñamos al espectador o qué recalcamos al espectador, ¿no? Un primer plano o de repente no van a ver nada y solo oyen la escena desde atrás. Entonces también marcamos un juego escénico con el vídeo. Quema mucho. Quema muchísimo. ¿Quieres un hielo? Sí, por favor, si tienes un hielo me vendría muy bien. En el día a día a veces nos toca fingir y nos toca actuar, hacer papeles. Es como si a veces estuviéramos actuando también permanentemente, incluso a veces como actúas el personaje que tú mismo te has creado sobre tú mismo, ¿no? Y yo creo que también hay algo de eso en la obra, y un poco como en relación a lo que decías tú, un poco esta cosa de no distinguir la realidad de la ficción. Y yo creo que hay bastante de eso en la obra, como que estas dos personas como que a base de fingir, de simular, de tratar de imitar la vida cotidiana, no supieran separar qué es lo real de lo que no es real.
La creación de lo que es el texto de Simulacro ha sido a 6 manos, entre Jon Iraizoz, que también es el director, Albert Pérez, que es director, dramaturgo y actor sobre todo de su compañía A3 Bandes, entre otras, y yo. Entonces hemos ido, pues eso, desde improvisaciones, empezar a escribir, y siempre pues Jon era un poco el guía final hacia su idea final que él tenía del trabajo, porque él ya lleva muchos años trabajando con esto del vídeo dentro de la escena, y él tenía muy claro que quería jugar a esta unión entre lo escénico y lo visual. Entonces eso ya nos marcaba mucho el paso, pero sí, ha sido entre los tres. De pie, en un rincón, observando a esas personas. Un gran tema hoy, porque se abusa mucho del audiovisual y del vídeo en directo, en mi opinión, y lo digo yo, que lo llevo utilizando ya varios años. Pero sí que es cierto que yo también, como soy como crítico también, bueno, soy crítico también con respecto a lo que yo hago, y siempre tengo como mucho cuidado de cuál es el uso del vídeo en directo y que realmente tenga como una función como fundamental dentro de la obra. O sea, es decir, esta obra no se puede hacer de la misma manera sin el vídeo en directo. O sea, si quitas el vídeo en directo es otra obra, de alguna manera, no es simplemente un elemento decorativo. Y entonces, bueno, ahí, en ese sentido, desde el principio, yo quería meter como un elemento cinematográfico en la obra. Quería hacer también como una pequeña película dentro de la obra de teatro. Y entonces, como en ese sentido, el juego que hacemos en relación al dispositivo es hacer pequeñas escenas editadas aquí en directo, que son como, de alguna forma, como pequeñas películas hechas en directo y proyectadas en directo. Y bueno, el público de alguna manera nos ve hacerlas y al mismo tiempo está viendo como el resultado cinematográfico de la cosa. Y un poco el dispositivo básicamente es ese. Venimos también mucho del cine, y esta obra de teatro tiene mucho también de cine, también desde el punto de vista del código interpretativo. Muchas veces es como muy poco teatral lo que hacemos, pensado adrede para fomentar a cámara, y hay otras veces que es al revés, es como mucho más teatral y lo que vas a ver en la cámara es que está como medio borroso, ¿no? Entonces los referentes por una parte también son cinéfilos, pero sobre todo en esta pieza han sido pictóricos, podríamos decir. Ha sido tan fuerte la influencia que ha acabado estando dentro de la escena, como parte de la escenografía. Es un pintor hiperrealista que, aunque es hiperrealista, te hace como una metáfora también, ¿no? de la vida cotidiana. O sea, son unas bolsas de papel que parecen, si las analizas bien, parecen personas, ¿no? Y entonces nos gustaba mucho todo este lenguaje que creaba. Tiene un montón de cuadros más. Creo que se llama Claudio Bravo, que es un pintor chileno. Y bueno, sobre todo viene de ahí, del cuadro, bueno, del pintor y del hiperrealismo. El universo de la obra es particular, no es realista. Y Yorgos Lanthimos también tiene esta cosa, ¿no? De que dentro de un aparentemente realismo, naturalismo total, es como algo extraño, como diciendo, ¿quiénes son esos personajes que se han olvidado que es una radio o que no saben nombrar que es una radio? También hay algo de eso en la obra, sí, de tratar también, a través también del lenguaje, tratar también de descubrir un poco qué te pasa, qué sientes, qué has recibido de la otra persona, tratar de averiguar si lo que tú has recibido es lo que la otra persona también ha recibido de la situación, en plan como también hay un juego ahí un poco con la percepción de cada uno de una misma situación, de cuál es la percepción del personaje de ella, cuál es la mía, en plan, parece como estamos viviendo realidades distintas dentro de una misma realidad. Un poco todo este juego también está presente, sí. Salud, digo, que aproveche. Que aproveche. Que aproveche. Que aproveche.